A continuación, pues yo les hablaré sobre el proyecto Memoria Histórica del IFAP, del fichero léxico de papel al fichero digital. Yanira va a ser la presentación. Muchas gracias. La profesora Consuelo González es doctora en Lengua Española y Lingüística General por la Universidad Autónoma de Madrid, magíster Chacharum en Lingüística y licenciada en Artes por la Universidad Central de Venezuela. Se desempeña como docente investigadora asociada en la Escuela de Letras y a la Maestría de Lingüística de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente está a cargo de la jefatura del Departamento de Lenguaje de la Escuela de Letras y de la dirección del Instituto de Filología Andrés Bello. Fue coordinadora de la maestría en lingüística de la UCB y forma parte del comité de dicha maestría y del comité editorial del Boletín de Lingüística. Ha estado a cargo de la coordinación de proyectos de investigación de la Universidad Central de Venezuela, como el macroproyecto Memoria Histórica del IFAP, creación de la base de datos del fichero léxico del IFAP. Asimismo, participó en el proyecto Discurso y Lengua Española Grupo DILE de la Universidad Autónoma de Madrid. Sus estudios y publicaciones en diferentes revistas especializadas se centran en diversos temas de sintaxis del español y marcadores del discurso. Dentro de su publicación figuran estrategias discursivas de la localización en construcciones relativas con donde y preposición artículo que cual, publicada en el Boletín de Lingüística, el uso de, por ejemplo, por lo menos, de repente y otros operadores de concreción en el español hablado en Caracas, publicado en el Boletín de Lingüística, el uso de por lo menos en lugar de por ejemplo en el español de Caracas, publicado en Oralia, y combinaciones sintácticas semánticas de donde y otros relativos en el español, también en el Boletín de Lingüística, entre otros. Se ha desempeñado como conservadora de obras sobre papel, curadora y museógrafa de distintas instituciones culturales venezolanas, como el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, el Museo de Bellas Artes y el Museo de Ciencias. También se dedica a la narrativa y a la escritura poética. Le damos la palabra a la profesora Consuelo González. Muchas gracias. Yanira, si quieres me das... ¿Se oye bien? Sí, se oye bien, profe. Muy bien, gracias. Le pego un poquito a la pantalla, me excusa que me veo muy cerquita, pero bueno, lo importante es lo que se está mostrando allí. Ok, me ha tocado pues cerrar el evento de hoy, bueno, es cerrar el ciclo de eventos de hoy, que lleva por título Historias, Proyectos y Corpus del Instituto de Filología Andrés Bello a 6 voces. Y bueno, como todos saben, celebramos el 75 aniversario del Instituto de Filología Andrés Bello y los 120 años del nacimiento de Ángel Rosenblatt, y hemos dedicado estos dos eventos para homenajear a dos ilustres investigadoras del instituto, la profesora Paola Bentivoglio el día de ayer y hoy a la profesora María Josefina Tejera. Entonces, antes de presentar el proyecto, el macroproyecto Memoria Histórica del IFAP, voy a presentar una galería de imágenes y alguna información sobre los proyectos del instituto que se han que se han realizado a lo largo de todos estos años. No están todos, pero al menos los más importantes y las líneas de investigación a los cuales se adscriben estos proyectos. Bueno, la imagen que ya todos conocemos de Ángel Rosenblatt, fundador del instituto. Y aquí, bueno, les tengo una sorpresa. La profesora Paola Bentivoglio, y allí están, en la foto de al lado, una foto muy entrañable, muy bonita. Me están brindando por una publicación, homenaje, creo que está de Paola. Y bueno, Adriana Bolívar a la izquierda, Paola, para quien no la conoce, pues la que está al lado de camisa azul, Mercedes Sedano y Marta Shiro, dos de nuestras ponentes. Muchas gracias a las que nos han acompañado, ¿verdad? Aquí está, una sorpresa me ha hecho llegar Adriana Bolívar, así que ella es la responsable de la cultura de esta imagen. A mí me pareció hermosísima, es una
fotografía de revista. Entonces, claro, yo le he preguntado a Adriana qué tienen allí, pues aparece a la izquierda la profesora Marta Chiro y le sigue Paola, en el centro está Mercedes Sedano, y luego Rebeca Beque y Adriana Bolívar. Entonces yo le pregunté, ay, ¿qué es este colgante que tienen ahí en la muñeca? Es un zapato de tacón. Me dijo, sí, ese es el símbolo, me dijo así, el símbolo de las Golden Girls. Así que esta foto, pues, para 3 de las investigadoras del instituto y otras colaboradoras cercanas del instituto y de la maestría en lingüística. Un homenaje para todas. Estamos de celebración, así que, ¿verdad? Me parece muy bonita esta foto. Laura dice que sí, que la veo allí. Muy bien, aquí tenemos también fotos de María Josefina Tejera y una de Luciana de Estéfano, que también forma parte de ese grupo de las Golden, ¿no? Y ya Laura Pérez ha hablado de ella, pues, del corpus en que ha trabajado junto a María Josefina Tejera, por eso las he puesto juntas. Y bueno, pasamos entonces, como ya le he dicho, voy a hablar de mi ponencia, entonces, de mi tema. Pues las líneas de investigación, para quienes conocen el IFAP, son muchas, y pues yo las he ordenado así, un poco de forma quizás cronológica, por los proyectos, ¿verdad? Lexicografía y lexicología, y tenemos entonces un diccionario histórico del español de Venezuela, que era la idea inicial de Rosenblatt, pero nunca se realizó. Sin embargo, el diccionario de venezolanismo sí fue redactado y publicado, ¿verdad? Ellos trabajaron muchas personas, pero digamos Rosenblatt, que trabajó conjuntamente con María Teresa Rojas en la papelitización y coordinó todo ese grupo de papelitizadores, se le llama en la técnica, en la disciplina lexicográfica, y ahí participaron redactando papeletas, pues, Alexandra Álvarez, Dexi Galué, Monzón y bueno, muchísima gente, y Amina Suárez, ahora no recuerdo, pero al menos yo conté como 60 personas y quizás se quedaron muchas fuera de la lista que ofrece Tejera en el diccionario de Venezuela, ¿verdad? Del léxico de español, el corpus lexicográfico, el fichero léxico del IFAP y la nómina de autores, y incluido aquí neología y neologismos, creación de una antena neológica de Federa Flores. Es un proyecto nuevo que recientemente lo he escrito en la comisión de investigación. Muy bien. Dialectología sociolingüística y lingüística de corpus, bueno, los corpus de habla, Junta de Caracas, el 77, el corpus sociolingüístico de Caracas 76-77, coordinado por Bentivoglio y otros investigadores, el corpus sociolingüístico de Caracas del 87, coordinado por Bentivoglio y Sedano, el Presea Caracas 2004-2010, coordinado por Bentivoglio y Balaver, y el corpus de habla infantil, coordinado por la profesora Marta Chiro. Están resaltados en azul porque de ellos han hablado ayer justamente Marta, Mercedes y la profesora Idania Maravilloso. Estudios históricos del español, pues Corpus para el Estudio Histórico del Español de Venezuela, de Estefano Tejera, del cual les ha hablado hoy Laura Pérez. Gramática del Español, el proyecto es Gramática del Español hablado de Venezuela, y que tuvo como un producto la gramática del español con referencia al español de Venezuela. En análisis del discurso, pues y corpus de textos académicos, del que les ha hablado la profesora Luisa Navas. Bueno, dicho esto, lo he presentado, bueno, para los que no conocen al instituto y para que ponerlos en el contexto del trabajo que ha realizado el instituto a lo largo de estos 75 años, y para presentar el proyecto, el macroproyecto Memoria Histórica del Instituto de Filología Andrés Bello, porque este macroproyecto no podría existir si no tuviésemos esos corpus y esas gramáticas y ese fichero. Vale, ahora les voy a explicar de qué va
este macroproyecto Memoria Histórica del Instituto de Filología del Bello, lo subtitulado del fichero léxico de papel al fichero digital, que es uno de los subproyectos. ¿Vale? El macroproyecto Memoria Histórica pues cuenta con 2 etapas. La primera etapa, 2012-2018, y la segunda etapa, 2019 presente. ¿Verdad? Este macroproyecto fue ideado por la profesora Irene Malaver y las co-investigadoras del IFAD en ese momento. Si yo recuerde, han participado allí Giovanna Laquino, Cristel Guirado y otras tantas profesoras y auxiliares basantes. Y en esa primera etapa pues empezaron a desarrollar al mismo tiempo varios subproyectos de investigaciones de las que les voy a hablar ahora, ¿no? Y trabajaron, al menos que yo sepa, me puede corregir luego la profesora Irene Malaver, 5 pasantes y tesistas, ¿vale? Que yo recuerde, Virriel fue una de las pasantes, de las primeras pasantes que trabajaron con el fichero léxico y diseñó una base de datos. ¿Vale? En la segunda etapa, del 2019, cuando yo asumí la dirección del instituto, pues fue en el finales de 2018-2019, pues retomamos el proyecto y yo lo estoy coordinando conjuntamente con las investigadoras del IFAP, la profesora Susana Lice, la profesora Yanira Pinto, Fedora Flores y la profesora Luisana Rivas de la Escuela de Letras, quien fue pasante y luego, una vez graduada, fue contratada en la Escuela de Letras. Y debo decir que Luisana Rivas, pues, gracias a sus equipos, que pudimos retomar el subproyecto del fichero léxico. ¿Verdad? En esta segunda etapa nos hemos concentrado, aunque no hemos descuidado a las otras, pero nos hemos concentrado en el subproyecto de la creación del fichero digital. Hemos tenido hasta ahora 8 pasantes, bueno, hemos tenido 8 pasantes, todavía están trabajando 6 de ellos, y más 7 estudiantes aspirantes que están cursando el seminario de pasantía académica y ya están trabajando, ¿verdad? De alguna manera y se están entrenando para comenzar el semestre que viene la pasantía en el instituto. En la primera etapa, pues puedo decir, ya lo he dicho, pero el macroproyecto comenzó a gestarse en el año 2012 bajo la coordinación de la profesora Irania y con participación de algunos miembros del equipo de investigación de la época. El propósito inicial que leemos en Malaver y Virriel es contar con un registro de los materiales sonoros y léxicos producidos en este centro de investigaciones. Para este fin se idearon distintos subproyectos. Uno de ellos dedicado a la digitalización del fichero léxico, que incluye la creación de una base de datos y de un corpus digital con las fichas de modo que puedan ser consultadas y la información contenida sea accesible sin menoscabo de su conservación física. Más adelante, Malaver y Virriel dicen el proyecto Memoria Histórica nace de la necesidad de registrar el material contenido en el fichero a lo largo de los 70 años de trabajo continuo, con el propósito de salvaguardarlo del deterioro, a la vez que poder ofrecerlo para el estudio lexicográfico y también etnográfico de la palabra y la cultura venezolana. Como vemos, teniendo en cuenta estas palabras de la profesora Malaver, que creó el proyecto, y de Ana Virriel, que trabajó una de las primeras pasantes, pues digamos, el proyecto, ese macroproyecto que tiene muchos subproyectos, pero surge con la idea primera de respaldar el fichero léxico, ¿verdad? Los objetivos del macroproyecto, pues describir los materiales sonoros del español hablado de Caracas de Venezuela, producidos en el IFAP, organizar una base de datos con los estudios realizados a partir de dichos corpus, digitalizar el fichero léxico, IFAP, crear una base de datos y crear un archivo digital sobre Ángel Rosenberg y su obra. Debo decir que las grabaciones de las intervenciones de ustedes ayer y hoy, pues son testimonios, son documentos muy importantes que serán considerados precisamente en la base de datos
que se sumarán a otros estudios realizados, pero se sumarán a la base de datos en la que están artículos, como los que mencionó Mercedes Sedano, ¿verdad?, sobre el corpus sociolingüístico de 1977, es decir, la base de datos con la información en la que se describen los corpus. Entonces, ahora tenemos, además de los artículos, vamos a tener estas valiosísimas presentaciones. Bueno, aquí hay un resumen, ¿verdad? El patrimonio documental del IFAP. Hacer resguardado el fichero léxico de papel y convertirlo en fichero digital. Corpus lingüísticos, o sea, la descripción y organización de una base de datos, y la obra de Rosenblatt y la información que podamos recabar de su vida. Ya Ana Virriel ha adelantado, ¿verdad?, un dossier sobre Rosenblatt y su obra, y hay algunas investigaciones realizadas en algunos de estos subproyectos de la primera etapa. Lo tenemos ahí. En la descripción de los corpus, pues hay una tesis de Narváez, investigaciones sociolingüísticas del español hablado de Caracas, el fichero léxico del IFAP, hay una primera base de datos y el comienzo de la digitalización que realizaron Virriel, Sartre y Muñoz, pasantes de la Escuela de Letras, y la codificación de las papeletas por Muñoz. Sobre su proyecto video y obra de Ángel Rosenblatt, hay un archivo digital que comenzaron a realizar desde y Malaver, que acabo de comentar. Un dossier muy largo, ¿verdad? Y correspondencia de una historia, Malaver, tengo referencia de esto, pero me gustaría saber después si la profesora Idalia nos puede decir dónde está la información sobre si se adelantó. Tengo ese vacío. La pregunta que tengo que hacerte, ¿verdad? ¿Dónde está el material, ¿no?, digitalizado? De repente está por ahí y yo no lo he visto, ¿no? Ok, aquí hay una primera cuadrícula de la base de datos que hizo Virriel, ¿vale? Es una base de datos y se hizo un gran trabajo, igual en la codificación, pero nosotros en la segunda etapa hemos hecho una nueva base de datos y un nuevo código, hemos empezado de cero. ¿Sí? De todos modos, las bases de datos siempre se pueden actualizar, ¿verdad? Lo que hemos hecho es actualizarlo. Empiezo aquí la segunda etapa, a contarles un poco lo que hemos hecho. Quizás parezca poco, pero de verdad que da mucho trabajo. Todos sabemos que cualquier trabajo que emprendamos para hacer un corpus, para hacer cualquier respaldo, pues es muy laborioso, o un diccionario, un glosario, pues se requiere un equipo de trabajo muy grande, ¿no? Esta segunda etapa que comenzó en 2019 y yo bueno, dirijo ahora, coordino, cuenta con la participación del equipo de investigación del instituto, como dije anteriormente, Luciana Bisbes, Yanira Pinto, Fedora Flores, quienes están ahora tutelando, son tutoras académicas de varios pasantes, y con la profesora Luciana Rivas, que es una gran colaboradora que ha sido un gran apoyo para coordinar todas las tareas y para asignar las tareas, y además nos ha cedido sus equipos. Muchísimas gracias, Luisana, ya está por aquí. Bueno, aquí está el equipo de investigación, pues encontrado unas fotitos, una mía, otra de Luisana Rivas Montero, investigadora del proyecto, profesora de la Escuela de Letras. Aquí está la profesora Luisana Vice y Anida Pinto. Esta es una foto de un taller que hicimos en 2019, primer taller de extensión. Tuvimos la visita de 25 estudiantes que participaron en el taller, y entonces, bueno, son los estudiantes los que le dan vida a la universidad y a nuestros institutos, y gracias a ellos que se pueden llevar adelante todos estos proyectos. Y otra foto, la profesora hacedora junto a las pasantes Edna Abreu, María Laura Pernalete, que están ahí revisando la codificación. Hacer la codificación luego se revisa. Ya nos contaban precisamente Mercedes, Tirania, Marta, ¿verdad? Que
se hacen las transcripciones, las grabaciones y luego se revisan una, dos, varias veces, las veces que sean necesarias. Bueno, igual aquí hay que revisar la codificación y ahí se está haciendo se está haciendo un reordenamiento de las papeletas, porque, ¿verdad? Al tener el archivo digital te las reordena automáticamente. Entonces, estamos ahora reorganizándolas en función del orden que nos da el archivo digital, ¿verdad? Esto es muy bonito, lo que estamos haciendo, alguien podría decir, pero bueno, si ya está el archivo de papel, ¿para qué se hace el archivo digital? Debo decir que el primer archivo de papel, de hilo, se llama así, de la RAE, que tiene más o menos unas 200.000 papeletas, como el nuestro, el primero, ya hay un archivo digital, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí pues esa referencia muy importante. Por eso le llama yo fichero de papel, le llaman fichero de hilo, ¿verdad? Ok, aquí tenemos estas papeletas que tiene Edgar en la mano, pues esas son las papeletas o fichas léxicas, tienen una medida, ¿verdad? 11 por 14, están escritas a mano, o van manuscritas, o meconografiadas, o hay recortes de, de periódicos. Hay algunas que están hechas en papel, no en cartulina, y tienen un formato mucho más pequeño, ¿verdad? Bueno, una justificación, ¿por qué nos concentramos ahora en su proyecto fichero léxico del pues, como sabes, Raquel Rosenblatt fundó el Instituto de Filología con la idea inicial de impulsar y desarrollar investigaciones en el campo de la filología moderna en el país. A la par de este propósito, todos sus colaboradores comenzaron a recopilar los materiales necesarios para la confección de un diccionario histórico, etimológico del español de Venezuela. Este diccionario no se realizó, pero sí se llevó a cabo la tarea de papeletización de las voces del español de Venezuela, en la que participaron, como dije anteriormente, más de 60 personas. ¿Qué nos dice Luciana de Estéfano? Se da inicio al famoso fichero léxico de venezolanismos, en el que se han venido recogiendo todas las particularidades del español hablado en Venezuela. Esta tarea comenzó desde el momento mismo de la creación del instituto y bien puede decirse que nunca se ha detenido. Se detuvo en algún momento, esto fue escrito en 2003, encontramos alguna papeleta escrita en 2002. Una vez que terminemos todo el archivo, digamos, que alimentemos la base de datos con toda la información de las papeletas, podremos saber hasta qué momento, hasta qué fecha se redactaron papeletas. Debo decir que ya retomamos la papeletización, ya se están redactando nuevas papeletas, ¿vale? Es un trabajo que están haciendo las pasantes, tenemos ya como unas 70 voces, con la idea de hacer un repertorio crítico y actualizado de nuevas voces venezolanas. Bueno, aquí están muestras de dos papeletas, Bululú, sencillo, muchedumbre, siempre aparece así, el lema, ¿verdad? Escrito y con una línea roja debajo. Luego, pues ahí aparecen muchos tipos de descripciones, ¿verdad? En este caso, pues las acepciones, gentío, muchedumbre, algarabía, y a veces aparece un tipo de descripción que no menciona Francisco Javier Pérez, los tipos de descripción, pero nosotros hemos añadido ese tipo de descripción que es la etimológica, ¿verdad? Y que posiblemente provenga de la voz africana, malalú, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí abajo aparece la fuente. Negrito, aquí tenemos, bueno, el bululú es una papeleta manuscrita y en negrito pues una papeleta en la que hay se fotocopió un fragmento de la Venezuela básica de Edgar Colmenares, se recortó la fotocopia y se pegó, ¿verdad? Hay algunas mecanografiadas también. Negrito, café negro. Ok, pues ya hemos introducido el fichero, pues está conformado por más de 200.000 papeletas en las que se haya registrado una buena parte del léxico venezolano.
Malaver y Virriel en 2018 hablan incluso de 300, 400 mil papeletas. Todavía no podemos decir cuántas, pero lo sabremos cuántas hay, al menos en el fichero de papel, porque luego están las que estamos, luego hay que sumar las que estamos redactando ahora, ¿verdad? Pero tenemos que cerrar el fichero, está cerrado el fichero de léxico de papel y vamos a saber cuántas papeletas y cuántas copias hay. Hemos dicho pues que en este proceso de papelización pues participaron miembros permanentes, auxiliares, invitados, amigos. Es la misma esposa de Rosenblatt, ¿verdad? Documentaron miles de voces que reflejan los usos y giros expresivos propios del español de Venezuela. El FreeFab, si bien no fue utilizado para hacer ese diccionario histórico, sí fue fuente para la redacción de varias obras lexicográficas. Una de ellas, la más conocida, emblemática, el diccionario de venezolanismos, el DIVE, ¿no? Bajo la dirección de María Josefina Tejera, y en que participaron, que recuerde yo, pues Aura Gómez, Luciana de Estéfano, que incluso coordinó el proyecto en algún momento, cuando ¿sí? Y bueno, muchísimas personas. Otros repertorios y obras lexicográficas que se han servido de otros repertorios, obras lexicográficas y obras, ¿verdad? Libros que se han servido de este fichero, pues Buenas y Malas Palabras de Rosenblatt, ¿verdad? Donde podemos encontrar recopilados sus artículos de la columna homónima del papel literario del Nacional, y el diccionario, el lenguaje coloquial, digamos, el texto, el lenguaje coloquial venezolano de Aura Gómez de Ibachevsky. El FIFAP, como vemos, pues es un valioso archivo para la redacción de glosarios, diccionarios, repertorios. Y por ello, pues el patrimonio documental del fichero debe ser resguardado tanto en su versión escrita original como en su versión digital. La segunda etapa de su proyecto, fichero léxico del DIFAP, tiene varios procesos y fases. Procesos: creación de la versión digital del fichero léxico de papel, desarrollado en 3 fases. Otro proceso, la papelización de nuevas voces y nuevas secciones para aumentar el inventario del FIFAP, que corresponde a la fase 2. Y otro proceso es la propuesta de un repertorio crítico actualizado de voces venezolanas, que corresponde a la fase 3. Del primer proceso, creación de la versión digital, la fase 1 ya está lista, que es la creación y el diseño y creación de una nueva base de datos para resolver los problemas técnicos de la primera base de datos, la redefinición de los criterios para recabar la información contenida en las papeletas y su codificación, y el diseño de formularios de registro y de consulta. Aquí tenemos el formulario de registro, que aparece a la izquierda, la esquina superior izquierda, el lema, el sublema, clase palabra, el cajón, la etimología, origen, y luego el lado izquierdo podemos ver todos datos de la documentación. Ahí dice documentación, ahí va a ir también la información que aparece en la papeleta, tipo de documentación, autor, fuente, año de documentación, etcétera. El tipo de descripción etimológica, enciclopédica, semántica, iconográfica, de remisión, etcétera. Y a la derecha, pues los datos del registrador, lugar de registro, fecha de registro, y ahí donde dice archivo adjunto se va a adjuntar allí la papeleta digital. Luego tenemos el formulario de consulta y vamos a seguir. Se me hace corto el tiempo. En el primer proceso, la fase 2 está en proceso, que es la digitalización de las papeletas con equipos más modernos que nos ha prestado la profesora Luciana Rivas. Tenemos ya el 70% de las papeletas ya digitalizadas. Hemos codificado ya un 12%, yo creo que ya vamos por el 14% de la codificación, y a la par de la digitalización estamos creando el banco de imágenes, ¿verdad? Aquí tenemos una imagen muy bonita del proceso de digitalización de las papeletas con el fichero que se ve al fondo, y ahí vemos pasantes y los equipos y el proceso de digitalización. También este proceso de creación de la versión digital, que es la fase 3 que está por desarrollar, es la inserción de las papeletas en el formulario que acaban ustedes de ver,
desde el banco de imágenes y el registro de la información de las papeletas en ese formulario de registro de la base de datos. El segundo proceso, papeletización de nuevas voces y afecciones para aumentar el inventario del PFAP, está en desarrollo, ¿verdad? Consiste en la selección de voces y afecciones que no estén registradas en el DIVE, en el diccionario de habla de Núñez y Pérez y el diccionario coloquial venezolano de Aura Gómez. Y también la redacción de papeletas. Ya estamos, esta fase 2 ya está en desarrollo. Aquí tenemos una papeleta que ha redactado Mar Abreu y es cuadre. Se refiere a una conquista amorosa informal, generalmente esporádica, por ejemplo, tener un cuadre. Esta expresión es similar a tener un levanto, tener un culito. Hombres y mujeres usan cuadros indistintamente. Salí con mi cuadre, tengo un cuadre, estaba con el cuadre, son algunas de las estructuras en las que se ha documentado esta palabra, etcétera, etcétera. Bueno, ese es un trabajo que están haciendo también las personas que digitalizan, codifican, seleccionan voces, con la orientación esta, por supuesto, y también la redactan con esta orientación. ¿Vale? El tercer proceso es la propuesta de un repertorio crítico actualizado de voces venezolanas por desarrollar. Este registro de voces y las secciones que no aparecen documentadas en los diccionarios ya mencionados, y bueno, tenemos que justificar su inclusión en ese repertorio de voces. A modo de cierre, debo decir que esta nueva base de datos o fichero léxico digital permitirá la preservación y renovación del fichero léxico de papel, la elaboración de un repertorio crítico actualizado de voces venezolanas, la consulta en línea, esperemos en el futuro, por parte de los especialistas, usuarios y usuarios en general, y la contribución a los estudios sobre el léxico venezolano. Palabras de despedida, porque estamos hablando de los 75 años del IFAC, y entonces me pareció pertinente hablar de la acción de fundar. La acción de fundar algo responsablemente no es nunca tarea fácil. Mantener y fortalecer una fundación es, acaso, todavía más difícil y meritorio. Hace medio siglo Ángel Rosenblatt, que eso lo escribió López Blanche hace unos cuantos años, ahora podemos decir, parafraseando, hace 75 años Rosenblatt fundó responsable y consistentemente este Instituto de Filología. Primero él mismo y después sus discípulos y colaboradores han mantenido sabia firmemente esta institución filológica. Media centuria de vida, 75 años de vida, es prueba inequívoca del acierto y de la necesidad de aquella fundación. Pongo esta cita para homenajear a todas las personas y colaboradores que han mantenido sabia y firmemente esta institución filológica. Bueno, muchísimas gracias a todos y